Buenos días a todas y todos y muchas gracias por acompañarnos en esta última presentación de novedades de 2021. Así es, porque hoy revisaremos las novedades de noviembre con las que esperamos cautivarlos a ustedes y a todos sus lectores y lectoras para la Navidad que se aproxima. Y en diciembre potenciaremos todo nuestro catálogo del año que ya termine, por supuesto, las grandes apuestas que publicamos durante estos 11 meses. Y atención, porque antes de comenzar los invitamos, como siempre, a participar del sorteo de libros que realizaremos hoy y en el que regalaremos 4 packs que ya ven ustedes en pantalla con las siguientes novedades. Nunca, de Ken Follett, El Club de los Psicópatas de John Katzenbach, Lo mejor de Martita Serani, La política de la identidad de Carlos Peña y Los Simpson y la filosofía de Blackie Books. Recuerden que al inicio de esta transmisión vieron en sus pantallas un código QR que les permitió acceder al formulario de inscripción. Para quienes no lo han completado aún, lo estaremos compartiendo en nuestro chat durante toda esta actividad. Y no olviden quedarse hasta el momento del sorteo. Si quieren ganarse uno de estos increíbles packs, ahí ya está dejando nuestra compañera Steffi el formulario, así que complétenlo. Y como siempre, antes de comenzar, los dejo con nuestra directora editorial, Melanie Yesh. Buenos días, Melanie. Hola, Diana, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos como siempre en este último desayuno del año. Es un año en que hemos tenido mucha suerte, nos ha ido muy bien, espero que ustedes también. Pero yo creo que se debe también a los grandes libros que hemos publicado, a los faros, verdaderos faros en la industria del libro. Uno de los últimos que acabo de terminar de leer y se los recomiendo vivamente, además que estamos reimprimiendo, es el libro de Byung-Chul Han, que es una oda, una canción de amor a las cosas, a esas cosas con las cuales hemos perdido la relación en este mundo digital. En realidad es un canto de amor a la relación con los otros también. Así que es un libro imperdible. Y también quiero empezar comentándole una gran noticia para nosotros, que es que hemos conseguido los derechos para la publicación del premio Nobel tanzano Abdul Razak Gurnah. Es un escritor emigrado a Reino Unido en los años 60 y fue galardonado por su discernimiento inflexible y compasivo de los efectos del colonialismo. Sus críticos dicen que tiene una prosa pulida y limpia, ya tendremos la oportunidad de leerlo muy pronto. Sigrid Kraus, la editora que lo va a publicar en Salamandra, bajo el sello Salamandra, me dice que además es una escritura de gran profundidad y que tiene toda la resonancia de la narración africana, lo cual es muy atractivo. Vamos a empezar con la publicación de un libro que se titula Paraíso. Es un libro duro sobre la vida de Yusuf, un chico que es vendido por sus padres a unos comerciantes por una deuda que no pueden pagar, y es así como llega a África Central y al Congo. Es una literatura que viene a remecernos, todo indica, así que a partir de diciembre la van a poder ustedes también conocer. Y me da mucho gusto también presentarles muy brevemente a los autores que estarán con ustedes hoy, grandes autores desde Madrid, Lina Meruane, que presentará Palestina en pedazos. Es un libro que hemos publicado antes bajo otro título, Volverse Palestina, pero que hoy reeditamos con una larga crónica nueva añadida. Es un conjunto en que ella reflexiona sobre la ocupación de Palestina y también sobre el lenguaje. Luego está con nosotros Carlos Peña, con un lúcido ensayo sobre la política de la identidad, donde se pregunta si el infierno son los otros, y reflexiona sobre las amenazas, pero también sobre la contribución de las políticas de la identidad tan en boga hoy en día. Luego estará con nosotros Martita Serani, la notable cocinera chilena y además formadora, profesora de grandes cocineros, quien publica con nosotros su primer libro. Ella tiene varios libros publicados, pero el primero bajo el sello Grijalbo, en donde reúne sus mejores recetas. Esto es un más para las Navidades. Gilberto Villarroel, autor chileno internacional, cuyos libros en torno al personaje Lord Cochrane, publicados en Chile, han tenido un enorme eco en Francia. Waldo Parra, con un thriller que pone en escena un mundo amenazado por una pandemia. Y en el ámbito infantil y juvenil, nuestro querido Gabriel León, que sigue enseñando la ciencia a través de narraciones simpáticas, bien escritas, llenas de humor y también de compasión y ternura. Estará con nosotros una autora nueva, Danielle Köhler, con su primera novela, El otro bosque. Ya es norteamericana, pero vive en el sur de Chile y nos entrega una novela
que nos invita a la fantasía, a entrar a otros mundos, en donde pone el valor en la flora y la fauna chilena, y además con bellísimas ilustraciones. Y por último estarán con nosotros Walter Kühne y Carola Vergara con un libro sobre sabiduría para los niños. Así que disfruten, los dejo con Pato y con Diana. Gracias, Melanie. Buenos días a todas y a todos. Ya pueden ver en pantalla, a ver si Gus nos ayuda. Ahí está, ya pueden ver en pantalla el código QR, ese que está ahí, para que puedan descargar el catálogo de novedades de noviembre que vamos a comenzar a revisar en breve. Así que abran sus celulares, las cámaras de sus celulares, y vayan con este código a conocer todas las novedades para este mes de noviembre. Y partimos ahora sí con una de las autoras chilenas más destacadas y premiadas de los últimos años. Ya lo mencionaba Melanie, estoy hablando de Lina Meruane, que en literatura Random House publica Palestina en pedazos, un texto donde amplía y profundiza la reflexión que inició en 2014 con Volverse Palestina, tras un viaje a Beit Yala, que constituiría un paradójico volver a casa, en nombre de quienes nunca pudieron regresar. Son 3 ensayos que mezclan la memoria, la crónica de viajes, la crítica y la reflexión. Esta mañana nos acompaña desde Madrid Lina, a quien saludo. Hola Lina, buenos días, ¿cómo estás? Hola Patricio, ¿cómo te va? Qué gusto estar aquí conversando con ustedes. Un gusto para nosotros que pueda estar, estas son las gracias de la virtualidad, que pueda estar conectada desde Madrid acompañándonos esta mañana. Yo tengo aquí ya en mis manos esta edición que va a llegar pronto a librería, ya la están empezando a recibir algunos libreros, de Palestina en pedazos. Y quiero partirte preguntando, porque en la contraportada, hay una cita tuya y que dice que por más que uno ponga un punto final, la terrible realidad de la ocupación ha continuado. Y a partir de eso quiero preguntarte cómo fue retornar a estos textos que escribiste ya hace 7 años, básicamente, y que hablan de un poco de memoria, un poco de la realidad de la ocupación. ¿Cómo fue volver a recordar todos estos viajes y todos estos sentimientos y pensamientos que desarrollaste hace 7 años? Sí, bueno, gracias por la pregunta. En efecto, es un libro que ha tenido una continuación, ¿no? En cierta medida, cuando uno escribe crónica y escribe ensayo, va siguiendo un problema que no acaba con la escritura de una. Entonces, lo que me encontré fue que yo escribí una primera crónica, hace ya, bueno, el 2012 fue la primera escritura, con una pequeña publicación muy, muy marginal de Volverse Palestina. Esa era una crónica de viaje que iba desde Nueva York, que es donde yo habitualmente vivo, hacia Palestina, Beit Yala, Israel, y también hacia Chile, ¿no? Para entender dónde se había perdido la historia, por qué yo sabía tan poco, a pesar de que pertenezco a la comunidad palestina en la diáspora más grande del mundo fuera del mundo árabe. En Chile hay unos 800.000 palestinos o descendientes de palestinos. Entonces ahí hay una especie de recuperación de la ruina, que es la ruina del relato, pero también la ruina de una nación, que es la nación palestina. Y a continuación de eso, y también un poco impulsada por la propia Melanie, en la edición de Random House, la primera edición de Volverse Palestina, yo agregué una reflexión, un ensayo, una contemplación sobre el lenguaje del conflicto, es decir, cómo usamos el lenguaje, que es nuestro material como escritores y escritoras, para hablar de esta situación y cómo el lenguaje puede ser, por un lado, una confirmación de un relato oficial y una borradura del resto de la realidad, o cómo puede, de hecho, ir en contra y mostrar o develar lo que está pasando en un lugar. Bueno, eso fue un libro que circuló mucho tiempo, pero yo volví, en efecto, a Palestina desde Alemania, cuando estaba en una beca, y entonces al volver me volví a plantear este tema de la palestinidad y de mi propio lugar en la palestinidad como medio palestina, y empecé a reflexionar sobre la cuestión del rostro, cómo una es reconocida o a veces reconocida como otra. También me han reconocido como turca, francesa, israelí, etc. Y entonces a partir del rostro hice toda una reflexión sobre qué
qué portamos en nuestras caras, cómo nos ven los otros y proyectan ciertas ideas sobre nosotros, y también cómo me ven a mí los propios palestinos, entre medio de este viaje, que es un viaje bastante intenso, y finalmente también todas las tecnologías del reconocimiento facial que vuelven, digamos, a encontrarse con el tema político que está en el segundo pedazo. Y esto, por eso le cambiamos el título y le pusimos Palestina en pedazos para no confundir. Sí, tú hacías mención a este nuevo ensayo que se agrega a esta versión y que se llama justamente Rostros en mi rostro, y que parte con dos episodios que tú viviste, uno, si no me equivoco, en el aeropuerto de Berlín y el otro en Jerusalén, donde personas te confundieron con ser hebrea, con ser una persona israelí. Y eso a ti te conmueve, te perturba, y comienza esta reflexión que es muy interesante justamente sobre un tema que hoy día está debatiéndose mucho, y que de hecho Carlos Peña también lo aborda en el libro que presentaremos en unos minutos más, que el tema de la identidad, ¿no? El cómo uno se percibe, pero finalmente el cómo te perciben los demás, y cómo se va construyendo finalmente una identidad que a veces no es la que uno imagina y que puede ser absolutamente distinta de la que están percibiendo los otros. En este caso, tú te cuestionas qué tan palestina eres, o te preguntas qué tan palestina eres frente a los otros que te ven judíos, por cierto, porque si no me equivoco, en ambos casos además eran israelíes, Sí. te perciben como una coterránea, por así decirlo, y en el segundo caso, una se molesta porque tú haces mención a que tú no hablas ni hebreo ni árabe. Es muy interesante esa reflexión que hace a partir de esos dos episodios, y quisiera que ahí quizás hiciera un punto sobre sobre este tema de la identidad. Bueno, aquí probablemente Carlos Peña tendrá más cosas que decir que yo, porque lo ha estudiado desde un lugar, desde la filosofía, ¿no? Y tal vez incluso desde la sociología. Yo lo exploro también a través de la experiencia vivida. Y una de las cosas que me llama tanto la atención es que tendemos a pensar en los marcadores de la identidad, sobre todo de la identidad cultural, tanto en el rostro y en el cuerpo, pero sobre todo en el rostro, y también en el lenguaje. Y yo, por las circunstancias de asimilación, de esa temprana migración palestina, perdí la lengua árabe, nunca la aprendí. Mi padre tampoco la aprendió. Entonces tengo, digamos, una falencia ahí para identificarme como palestina, pero luego tengo mi rostro que yo siempre había pensado con mucho orgullo que delataba, de alguna manera, mi palestinidad. Y el tema es cuando llego a Israel, o cuando voy camino a Israel-Palestina, y se equivocan con mi rostro y me ven judía, me ven israelí. Entonces eso es lo que detona esta reflexión sobre el hecho de que nuestros rostros no contienen un mensaje ni dicen una verdad, como diría el filósofo Levinas. Y a partir de ahí empiezo a pensar en esta cuestión de la identidad y cómo también estamos en momentos de una identidad tremendamente fluida, que no es encasillable ni en una lengua, ni en un lugar de origen propio, ni tampoco en una facialidad, en un rostro, ni en un cuerpo. Entonces me parece que ahí hay, creo que también lo dices bien, Pato, un tema muy contemporáneo, porque finalmente todas nuestras familias vienen de algún lugar, estamos todos mezclados, ¿no? Y cómo pensamos lo político, el vivir juntos desde nuestra propia complejidad racial, cultural, lingüística y genérica. Sí, hay un punto que mencionabas que volviste a viajar hace poco, bueno, o después de escribir Volverse Palestina, y uno de los recuerdos que tengo de la primera lectura es justamente el encontrarte con la familia de tu familia, con estas viejas tías que vivían en Beit Yala, descubrir además que tu apellido, y que sigue permaneciendo en esta versión, no es Meruane. Allá descubre que originalmente el apellido no es Meruane. ¿Tuviste oportunidad de reencontrarte con ellas, con esta rama de tu familia nuevamente en este viaje? Sí, bueno, esa es la cuestión que para mí cierra el libro, espero, para que ya Random no tenga que seguir publicando más ediciones con nuevos títulos, pero en efecto, la tercera parte cierra algunas cosas que se cuentan en la primera parte, y una de ellas es el encuentro con estas dos tías, que luego resulta que son muchas más tías y tíos, y bueno, no les quiero contar al final por si lo leen, pero en efecto es un retomar lo que No hagamos sucede. spoiler, no No hagamos spoiler. spoiler, exacto. Retomar, digamos, qué ha pasado 5 años después, o tal vez un poquito más,
con esas tías, con esa familia, con esas vidas, ¿no? Con las personas que conocí en ese primer viaje y que luego me vuelvo a encontrar con algunas de ellas en el último relato, ¿no? Entonces sí, en efecto el libro viene a cerrar, y no solamente viene a cerrar el hecho de volver a ver a las tías, sino que cierra el hecho de que por primera vez vuelvo, en efecto, a Palestina, porque primero no era un volver, en realidad era un viajar, solo que parece un volver como en el lugar de mis abuelos y de mi padre. Pero entonces se cierra, digamos, la relación con la familia, se cierra en el términos de relato la idea de un verdadero regreso, por fin, y también se cierra una recuperación de la lengua, porque si en las primeras dos partes había la cuestión del inglés como lengua de comunicación entre quienes no se pueden comunicar porque no conocen la lengua del otro, este texto termina, de hecho, con la lengua árabe, escrita en árabe, y es un momento en que se vuelve a leer el inicio de Volverse Palestina, pero ya en la propia lengua árabe, escrita en árabe. Lina, quiero agradecerte este tiempo que te has tomado en Madrid, allá son la hora de almuerzo más o menos, me imagino. Sí, sí. Así que te agradezco la oportunidad de estar hoy día en la mañana chilena con nosotros. Aquí está el libro Lina Meruane, Palestina en pedazos. Y quiero cerrar con una cita que escribieron en el New York Times sobre ti, que está en el libro, y dice: una escritora deliberada e inmensamente dotada, que entiende cómo el trauma político se conserva para siempre en el cuerpo. Lina, querida, un abrazo grande y muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Chao, chao. Y nosotros despedimos a Lina y seguimos ahora en Chile, pero con el sello Taurus, para presentarles el nuevo libro del rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, La política de la identidad, el infierno son los otros, ya lo adelantaba Melanie en su presentación, es la puesta en tensión y el debate a través de la literatura filosófica y política de las contradicciones, los peligros y las virtudes de la identidad y su rol en el diario vivir. Un concepto que hoy vemos más presente que nunca en nuestra sociedad y sobre el cual invito a su autor, Carlos Peña, a que nos comente y entregue mayores detalles. Buenos días, Carlos. Un gusto estar que nos acompañe esta mañana. Buenos días. Bueno, ante todo, déjenme decir que para mí es un orgullo poder intervenir luego de Lina Meruane, una autora excepcionalmente inteligente y sensible, a quien admiro muchísimo, ¿no? Y me alegra en consecuencia que haya algún vínculo, siquiera mínimo, entre su propia obra y este ensayo. ¿De qué trata este ensayo denominado Política de la Identidad y cuyo subtítulo es una pregunta tomada de una obra de teatro de Sartre, El infierno son los otros? Trata de lo siguiente, trata de una contradicción, digámoslo así, que está instalada en el centro de la democracia liberal y que asoma hoy día ante nuestros propios ojos. ¿Cuál es esta contradicción? Se trata de la contradicción que media o que es posible verificar entre la ciudadanía, es decir, esta condición abstracta que ustedes y yo compartimos, por una parte, ¿verdad?, en tanto miembros de una comunidad política, y en tanto nuestra voluntad cuenta exactamente igual con prescindencia de toda otra consideración a la hora de formar la voluntad colectiva, por una parte, la experiencia de la ciudadanía, insisto, con el hecho que cada uno de nosotros en realidad es un sujeto inconmensurable, incomparable con respecto a cualquier otro, porque cada uno de nosotros ha forjado su identidad al amparo de una clase social en la que creció, una etnia a la que pertenece, una lengua que su madre le enseñó, una orientación sexual que posee, un estilo o forma de vida que prefiere. De manera que los seres humanos en las sociedades modernas en verdad somos personas muy diversas unas respecto de las otras, y la identidad de cada uno, la idea que cada uno tiene de sí mismo, de quién es y a qué aspira, es muy distinta, diversa, e inconmensurable, incomparable, como yo decía antes, con la de cualquier otro. Entonces la pregunta es, bueno, pareciera que la democracia liberal descansa en un error, ¿verdad? Porque nos trata como ciudadanos iguales, en medio de esta abstracción que es la ley, pero en realidad cada uno, desde el punto de vista de su experiencia vital, es un sujeto radicalmente diferente al otro. En consecuencia, la pregunta es,
¿cómo encara la democracia liberal, si es que es posible que lo encare, este fenómeno? Si miramos hoy día la experiencia en Chile, advertiremos que se trata de un desafío de gran relevancia, ¿no? Quienes integran, por ejemplo, la Convención Constitucional, particularmente si atendemos a los discursos que han formulado allí, parecen ser personas que, en vez de esgrimir su condición de ciudadanos y apelar a los intereses de todos, esgrimen y subrayan su condición más bien particular, su propia identidad como digna de consideración, ¿no? Este es un desafío, creo yo, importante para la democracia, no porque deteriore la democracia, sino porque le plantea, como digo, la necesidad de atender a esta diversidad. Entonces se plantea la pregunta, ¿puede la democracia liberal acoger esta política de la identidad? ¿En virtud de qué razones y de qué forma podría hacerlo? Y lo que hace el libro entonces es revisar una muy amplia literatura, aunque poniéndola al alcance de un lector medio, de un lector simplemente interesado, revisar, digo, una amplia literatura que el libro intenta poner al alcance de los lectores para distinguir las diversas formas de identidad que hoy día están en juego en la democracia liberal, ¿no? Y el libro sugiere distinguir entre, por decirlo así, las identidades arraigadas culturalmente, es decir, el caso de aquellas personas cuya identidad personal está constituida a la sombra de una cultura que sienten heredada y que sin embargo la sociedad mayor ha aplastado, ha inhibido, ha mantenido en la sombra, como es el caso, por ejemplo, de los pueblos originarios, ¿verdad? Cuyos integrantes sienten que su propia identidad está atada a una cultura, la cultura de su pueblo, que sin embargo ha sido soterrada, enterrada, ocultada por la cultura mayor que sobre ella se impuso. Yo creo que ese es un caso de identidad extremadamente atendible, por supuesto, en una democracia liberal. Y esgrimo las razones de por qué habría que proveer el reconocimiento a esa forma de identidad. Pero junto a ella hay otras formas de identidad. Están las identidades de género, las identidades sexuales, ¿no? Esas identidades que la sociedad moderna intenta normalizar, considerando que las diversas formas de orientación sexual, entre ellas, hay algunas que por desviarse de la norma no merecen el reconocimiento. Respecto de ese tipo de identidad, el libro arguye, sugiere, argumenta, ¿no?, que tal vez bastaría esgrimir radicalmente las libertades propias de una sociedad liberal para que las diversas identidades sexuales puedan comparecer en el espacio público y ser reconocidas en condiciones de igualdad. Eso yo lo creo firmemente, ¿no? Luego, en tercer lugar, creo, hay que distinguir las minorías o las identidades que se fundan, por decirlo así, en una desventaja. El caso, por ejemplo, de las personas con capacidades diferentes, que está en el origen de la política de la identidad, es un caso también digno de consideración, aunque a mí me parece que en este caso la democracia liberal permite también acoger esa identidad minoritaria por la vía de la justicia, ¿no? Y finalmente se encuentran, sin embargo, otra serie de identidades que son meramente electivas, o sea, identidades que usted no posee, sino que elige, ¿no? Estilos de vida, formas de vida idiosincrásicas que pueden ser muy minoritarias, pero que forman parte, ¿verdad?, de la expresión diversa que es propia de una sociedad libre. A mí me parece que esta última clase de identidades, en cambio, bueno, son una expresión más bien de la sociedad moderna que un reclamo frente a ella, ¿no? Entonces el libro de alguna manera lo que hace es plantear la relación que media entre las minorías y la democracia, las minorías identitarias, digo, y la democracia, y luego explorar cómo podría acogérselas, ¿no? Carlos, muchas gracias por esta explicación acabada, resumida, muy apretada, pero muy global de lo que es tu libro, que estará dentro de poco también en librería, y que justamente tú lo mencionabas y lo hemos dicho, aborda un tema que hoy día está en el debate público y que va a permanecer probablemente durante todo lo que sea el año de trabajo de la Convención Constituyente, además con unas elecciones políticas dentro de 3 semanas, y que han estado también abordando el tema de la identidad en sus distintas campañas de los candidatos que hay. Así que muchas gracias, Carlos, y por supuesto seguramente estaremos hablando de este libro durante varias semanas más y varios meses más seguramente. Así que muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
Y nosotros seguimos avanzando y ahora cambiamos de tema porque quiero hablarles de una de las chefs más reconocidas del país. Títulos como En Equilibrio, Invitar sin complicaciones y Celebremos son clásicos de la gastronomía chilena. Es conocida como la reina de la comfort food. Y para Penguin Random House es un orgullo publicarla por primera vez bajo el sello Grijalbo. Ahí estamos viendo algunas recetas de, por supuesto, me refiero a Martita Serani y a su libro Lo mejor de Martita Serani, una recopilación en casi 300 páginas de las recetas más deliciosas de una de las pioneras de los libros de cocina en nuestro país. Aperitivos, acompañamientos, sopas, carnes, guisos y preparaciones vegetarianas y por supuesto postres para la delicia de sus seguidores. Por supuesto, esta mañana queremos y tenemos con nosotros a Martita Serani para conocer más detalles de esta exquisita selección de recetas. Buenos días, Martita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. No, realmente quedé, pero chiquitita después de los autores anteriores, no, fabuloso, fabuloso. No, Así para que nosotros es fabuloso tenerte en el catálogo de Penguin Random House en el sello Grijalbo. Y quería preguntarte cómo fue este trabajo, porque tú tienes muchísimos libros publicados y me imagino que hacer una selección de lo mejor de Martita Serani no fue fácil. no, no fue fácil. Ahora, bueno, esta idea fue de la Melanie, ¿ah? Los anteriores libros todos tenían recetas 100% inéditas, preparadas exclusivamente para cada libro, y la Melanie estaba hace mucho rato con la idea de reunir lo mejor de. Ahora, lo mejor de no quiere decir que todos sean recetas que ya han sido publicadas anteriormente. Hay muchas recetas nuevas que surgieron un poquito como al alero de estos tiempos curiosos que fueron la pandemia, que estuvimos muchos en la casa, estuvimos con los niños, encerrados entre comillas, fue un encierro provocado por la pandemia, pero fue muy rico familiarmente hablando. Y había que comer 7 días a la semana y 24/7. Entonces surgieron, además de las recetas atesoradas que ya las tenía, surgieron muchas recetas nuevas, muchas recetas nuevas. Había que alimentarse y ahí también a echar a volar la imaginación. Así que eso es un poquito lo que se viene en este libro. ¿Y qué vamos a encontrar? Aquí hay de todo, son casi 300 páginas, así que hay de Sí, todo, pero ¿qué sí. destacarías tú como si le pudieras decir aquí a todos los amigos libreros y libreras que nos acompañan, esto sí que no estaba, esto no se lo pueden perder, esto tienen que cocinarlo o recomendarlo? Mira, todo está demasiado probado, demasiado rico, demasiado sabroso. O sea, no hay ninguna receta que yo quede dudosa ni que hubiera echado para atrás. O sea, están todas buenísimas. Viene mucho postre, tal vez, no sé, nos embalamos con los postres, o se me fueron ocurriendo algunos que rescaté antiguos, que desempolvé, pero definitivamente viene mucho postre. Ahora, hay gente que me dice, hay gente que es muy dulcera y lo primero que atacan, porque es más fácil y más rápido preparar un postre. Ahora, vienen buenas ensaladas, buenos aliños, harto aperitivo, bastante carne, verduras. No, es bien equilibrado en ese sentido. Y lo novedoso de este libro, que al andar ahí probando recetas y fotografiando, se me ocurrió hacer un concurso con mis seguidoras. Eso te iba a preguntar, Martita, Sí, porque justamente hiciste aquí hay una novedad, tal como tú dices, que es que incorporaste recetas. Cuéntanos un poco más del concurso. lo que pasa es que a través del Instagram y de los vivos y todo, uno tiene mucha integración e interacción con el público que te sigue. Y la gente le encanta aportar, la gente le encanta comentar. Y dije que entretenido sería que me aportaran con recetas entretenidas, que cada uno me aporte algo. Ahora, hubo que ver todo un tema de derechos de autor a estas personas que iban a publicar en este libro, nos preocupamos de la parte legal, y bueno, y la gente empezó a mandar recetas, me hubiera encantado publicarlas todas, porque habían unas muy buenas que quedaron en el tintero, pero era imposible por tema espacio. Así que las que más nos tincaron, las que eran sencillas pero sofisticadas, fue fácil, no fue fácil, pero hubo que hacer una selección y la gente fue demasiado generosa y demasiado cariñosa y me dio pena decirle a los que no quedaron que no podían estar, pero son recetas que realmente quedaron archivadas.
Así que me encantó la participación de la gente, fue increíble. Y de ahí salieron cosas buenísimas y que fotografiadas se veían espectaculares, de sabor increíble y que quedan dentro de mi bagaje y publicadas en el libro. Así que eso fue una idea loca que gracias a Dios la editorial me apoyó. No, al contrario, nosotros felices, es un libro apetitoso de la primera página a la última, la fotografía y algunas vimos son increíbles. Tan linda, tan linda. Tan linda. Y aquí hay recetas para todo el año, así que podemos partir con los postres tranquilamente y seguir con la ensalada en las próximas semanas, ¿no? Y después el invierno ya con platos más calientes. Oye, si lo choro es que la gente que compra el libro ya me conoce, ya sabe a qué van, que son recetas bastante fáciles, entre comillas, con algunos, ¿cómo se llama?, ingredientes un poco más sofisticados, pero todo es encontrable en Chile, en Santiago, en Arica, en Punta Arenas. Hoy en día hay de todo en Chile, hay de todo. Estamos muy al día en condimentos, no, buenísimo. Así que bueno, a la expectativa, un honor increíble que Random se haya fijado en mí. Con la Melanie ya llevábamos un par de años en este pimponeo y en este tira y afloje. Yo estaba con otra editorial, que duele dejar una, irse a otro. Pero bueno, así son las vueltas a la vida, se dio la oportunidad, trabajamos muy bien, yo creo que ellos están contentos también con mi trabajo y con la forma de responder a sus requerimientos, así que ojalá sea un éxito, ojalá lo recomienden los libreros, ojalá les guste, y rico aportar un poquito al mundo gastronómico de Chile. Sí, no, seguramente Martita sí va a ser un libro muy buscado, muy exitoso. Yo te agradezco. Martita Serani, marca registrada, registrada en la gastronomía chilena. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Martita, por darte un tiempo a ustedes, con y todos nosotros. éxito en sus ventas. Ahí está la Marcela. Éxito en sus ventas también. Nos va a ir a todos. Éxito para ti también, chao, que estés bien. Y ya lo saben, un libro de cocina sofisticada y clásica, ideal para lanzarse en la cocina y por supuesto una excelente recomendación para regalar en esta Navidad, el libro Lo Mejor de Martita Serani. Y continuamos nosotros ahora con dos de los lanzamientos más esperados del año. Ahí pasamos, efectivamente. El primero es uno que simultáneamente estará disponible en todo el mundo desde el 11 de noviembre próximo a través del sello Plaza y Janés. Me refiero a Nunca, la nueva novela del escritor inglés Ken Follett, que marca su regreso al thriller, en una historia que imagina lo inimaginable, la inminente amenaza de una tercera guerra mundial. Lejos de las novelas históricas que había explorado en sus obras anteriores, ahora Follett viaja a la actualidad y a una trama vertiginosa hasta la última página, que llevará a sus lectores hasta los orígenes literarios de uno de los escritores más leídos en el mundo. Y otro autor esperadísimo es Jon Katzenbach, de quien publicamos en Ediciones B El Club de los Psicópatas. Un oficial de tránsito encuentra en su computador la imagen de una mujer que ha sido degollada y un mensaje en el que un grupo de hackers se adjudica el crimen. Así se divierten no solo asesinando personas, sino que también poniendo en vilo a la policía. Sin embargo, lo que ellos no saben es que alguien se ha colado en sus enrevesadas redes con el afán de vengarse y demostrar que puede ser más listos que ellos. Dos grandes apuestas para cerrar este 2021. Y ahora los dejo con Diana Carmona. Diana. Muchas gracias, Patricio. Seguimos con más escritoras, ahora en los sellos Suma y Aguilar. En mis manos el libro de Elizabeth Benavent, quien presenta Seremos Recuerdos, la conclusión de la historia de Macarena, Jimena y Adriana, estas tres amigas que conocimos en Fuimos Canciones y que exploran el amor, la amistad y los prejuicios sociales y culturales que pesan sobre las mujeres. Una autora que aumenta su público en Chile con cada nuevo libro. Y ahora también ven en pantalla Nora Roberts, quien no necesitaba mayores presentaciones. De ella publicamos El Despertar, el primer volumen de una trilogía sobrenatural en la que una joven de 20 años, buscando reencontrarse con su padre, viajará hasta Irlanda, país donde descubrirá un portal que le permitirá viajar a una tierra llena de aventuras. El tercer libro que ven en pantalla está publicado bajo el sello Aguilar, que nos presenta Valientes Mujeres que Abrieron Brechas. 53 talentosas autoras de diversos países narran la historia de 52 mujeres que dejaron huella en nuestra historia. Una antología en la que escritoras como Marcela Serrano, Carla Gelfenbein,
Claudia Piñeiro o Laura Esquivel nos presentan la vida de Violeta Parra, Gabriela Mistral, Angela Merkel o Simone de Beauvoir, entre otras. Y regresamos a la literatura nacional con Gilberto Villarroel, que retoma la saga de Lord Cochrane para mezclar novela histórica, aventuras y ciencia ficción. El resultado es Lord Cochrane y el tesoro de Selkirk, una historia épica, llena de personajes de nuestra historia y, por supuesto, con una gran dosis de misterio. Desde París nos acompaña, y para conocer más detalles de este tremendo libro, dejo esta mañana con ustedes a su autor Gilberto Villarroel. Gilberto, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, yo no me veo acá en la pantalla, pero me ven y me escuchan, ¿cierto? ¿Te escuchamos? Sí, te vemos perfecto. Ah, ok. Sí, ahí estás en primer plano, Ahora, así que ahí ahí todas estoy. las libreras y libreros listos para escuchar de qué se trata este nuevo libro. Bueno, este libro es el tercero de la saga de Lord Cochrane, después de Cochrane vs. Tulu y Lord Cochrane y la Orden de las Catacumbas. Es mi cuarta novela después de Zona Cero, publicada en 2020. Y es un libro que se puede leer como un standalone, es decir, no es necesario haber leído los dos primeros de la saga para entenderlo todo. Están conectados, es decir, para los lectores fieles que van leyendo en orden de publicación, el placer debiera ser más grande, pero el lector que llega por primera vez a la saga puede empezar en cualquier libro. Me inspiré en la saga de Sharp de Bernard Cornwell, un escritor inglés, que hace lo mismo y es muy placentero, porque uno no se siente excluido. Entonces, esta historia es la primera ambientada en Chile. Las otras dos, acá está la edición de bolsillo de Francia, las otras dos están ambientadas en Francia, en el contexto de las guerras napoleónicas, una en 1815 y la otra en 1826. Esta está entre medio, 1822, Chile, y tiene una base histórica muy potente. Esta época está documentada además entre otros, por el diario de María Graham, que fue una gran amiga de Cochrane. Se especula que tuvieron un romance, un tema que también abordo en la novela. Y ella dejó un testimonio muy detallado de lo que pasaba a fines de 1822, el terremoto, el maremoto, las circunstancias en que O'Higgins es salvado por Lord Cochrane, que lo ayuda, porque sufre algunas heridas en el terremoto, está en Valparaíso. Toda esta base con que empieza la novela es histórica, y lo que yo hago, al igual que los otros libros, es un cruce entre novela histórica, novela de capa y espada, y novela de género fantástico. La mezclo con el universo de H.P. Lovecraft, que es un escritor que me gusta mucho, y que además ha sido una gran influencia sobre muchos escritores, guionistas y dibujantes de cómics y cineastas. Cada uno yo creo que tiene el sueño de agregar un granito de arena, un pedacito para completar y ampliar este universo, y es el ejercicio que yo he tratado de hacer también en estos años desde que empecé a escribir acá en París esta saga de novelas históricas y fantásticas. Entonces, la trama es Cochrane salva a O'Higgins durante el terremoto y maremoto del 22 en Valparaíso. O'Higgins le revela que estuvo a punto de echarlo una vez y de darle en compensación el archipiélago Juan Fernández, y que en la isla Robinson Crusoe, Alexander Selkirk, que fue el que inspiró la novela Robinson Crusoe, el corsario escocés, escondió un tesoro, algo vinculado con una región del sur de Chile mitológica llamada las Montañas de la Locura. Esto despierta la curiosidad de Cochrane, y en esa fecha él se está yendo de Chile a Brasil para comandar la armada brasileña, lo llamó el emperador, para luchar contra los portugueses, y él hace un desvío, que históricamente lo hizo, viaja con María Graham a Juan Fernández a buscar este tesoro. Pero al mismo tiempo hay un antiguo enemigo suyo, el capitán Corrochano, que se ha convertido en pirata después de que la flota española ha sido expulsada del Pacífico por Cochrane, y le va a hacer la vida imposible a Cochrane, y va a luchar también por conseguir este tesoro. Eso es básicamente el argumento de la novela. Hay algunos elementos fantásticos que aparecen al final y que la encadenan con el siguiente volumen. Esta historia excepcionalmente va a estar contada en 2 volúmenes. El siguiente es el viaje a las Montañas de la Locura, propiamente tales, que también está vinculado con la famosa novela de H.P. Lovecraft. Y como les digo, se puede leer como un libro unitario, como un standalone, como una novela de aventuras muy entretenida, con una base histórica. Llevo 10 años investigando a Cochrane desde que rodé acá el documental sobre su vida, que está disponible en Onda Media, por cierto, si lo quieren ver. Y después tiene otros niveles de lectura que son temas que también me interesan a mí, sobre política, sobre historia de Chile. Pensemos que este era un personaje muy adelantado a su época, que luchó por el sufragio universal 20, 30 años antes de que fuera una realidad en el Reino Unido, inventor,
tuvo múltiples sombreros, digamos. Su aspecto de marino es uno más, y que ha inspirado además muchas sagas como la de Master and Commander y Hornblower. Y mi deseo era justamente crear su propia saga donde él, con nombre y apellido, recuperara el lugar que a mi juicio le corresponde en la cultura popular. Y creo que eso ya se está logrando. Los libros han sido publicados ya en Francia, Suiza y Bélgica. Hay una productora que está adquiriendo los derechos también para preparar una adaptación como serie de televisión. Y la saga tiene lectores también ya en suelo europeo se han maravillado de descubrir que Lord Cochrane realmente existió y que es un personaje que además los chilenos lo sentimos como propio. El tiempo que vivió en Chile, incluso él tuvo la nacionalidad chilena. Él soñaba con establecerse en Chile como agricultor, algo que finalmente no pudo hacer y continuó viviendo muchas aventuras más. Eso es básicamente el libro. Los invito a que lo lean, que lo disfruten. Como les digo, el primero de la saga ambientado íntegramente en Chile, así que espero que eso sea un plus para los lectores chilenos. Acá se va a publicar, ya está traducido al francés, va a salir en febrero, junto con la edición de bolsillo del volumen 2, Lord Cochrane contra la Orden de las Catacumbas. Maravilloso, Gilberto. De hecho, bueno, hablando de que ya va a ser publicado en Francia, ¿cómo te has tomado este recibimiento? Porque tus novelas han sido sumamente bien recibidas. ¿Cómo ha sido para ti estar ahí también viviendo, sintiendo el día a día con los lectores? ¿Cómo ha sido? Una maravilla, porque yo empecé a escribir acá, cuando me instalé el 2014 acá en Francia, empecé a escribir novelas, antes no me había atrevido, y era un ejercicio de estilo, pero estaba rodando el documental sobre Cochrane, y descubrí que él había inspirado las novelas napoleónicas navales. Entonces quería escribir una novela dedicada a Cochrane, y como me gusta mucho el género del terror, lo mezclé con el universo de Lovecraft. Pero fue una sorpresa que le gustara tanto a los franceses. De hecho, fue muy bonito porque mi editor francés llegó a través de Random House, a través de los catálogos y las ferias. Mi editor no sabía que yo vivía en París. Lo supo cuando nos juntamos a firmar el contrato. Entonces, para los dos fue como que se abrió un mundo. Él estaba muy contento, pero obviamente yo iba a poder promocionar mejor el libro estando acá. Pero significó abrir una relación de trabajo que ha sido muy, muy rica. El libro se ha publicado, como te decía, en Francia, en Bélgica, en Suiza. Y hay una edición de bolsillo que la lleva Pocket, que es una gran editorial, son los editores de Duna, de Star Wars en Francia. Y el volumen 2 va a salir con una estrellita, que es una etiqueta que crearon de estrellas emergentes de la literatura fantástica, que se la dieron algunos escritores, y va a ir con esa estrellita el volumen 2 en febrero, al mismo tiempo que salga en francés el volumen 3, Lord Cochrane y el Tesoro de Selkirk. De manera que estoy muy contento. El primer libro estuvo finalista en 3 premios, uno de ellos como novela histórica, lo cual también me alegra mucho por toda la investigación que hay detrás, y 2 como novela fantástica. Les Imaginal, que es un festival que estuve hace poco de género fantástico, lo escogió entre los 5 mejores libros extranjeros del año de literatura fantástica. Así que no, estoy muy feliz. He encontrado mucho apoyo acá, mucho apoyo también a través de Random House y del Departamento de Foreign Rights, de Derechos Extranjeros en Barcelona. Se han portado todos muy bien. Estoy muy feliz de estar trabajando en este momento con 3 editoriales en torno a esta saga. Nos alegramos entonces, Gilberto, y que sigan los éxitos, por supuesto, y que sigan también las aventuras de Lord Cochrane. Un abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo. Saludos desde París. Muy bien. Chao. Chao. Gracias. Chao. Y por supuesto, seguimos con más autores nacionales, porque también en noviembre nos complace en presentar Elixir Sagrado, la nueva novela de Waldo Parra. Esta vez el mundo es amenazado por una pandemia que no es más que las primeras de las bíblicas 10 plagas de Egipto, y cuyos gérmenes están celosamente guardados en un laboratorio secreto. Un productor de cine y su hija epidemióloga serán las piezas claves para evitar el apocalipsis de la humanidad. Así que nadie mejor que su propio autor para conocer más detalles de este apasionante thriller. Muy buenos días, Waldo. Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien. Muy feliz de estar nuevamente presentando un libro con Penguin Random House y saludando también a Gilberto. Tuve la suerte de estar con él hace un par de años, me recuerdo en diciembre de 2019, justo para mi cumpleaños. Estuvimos compartiendo ahí en la ciudad de París, así que le deseo todo el éxito del mundo con el nuevo libro de Lord Cochrane. Respecto de esta nueva entrega, el Elixir Sagrado, bueno, hay tanto que decir. Es una novela contemporánea, pero que
como ya es habitual, le agrego siempre algunos elementos de conexión con la historia. En este caso tiene que ver con la historia universal, más que con la historia local. Y bueno, también un poco relacionado con algo de ciencia ficción, diría yo, porque detrás del relato del elixir sagrado, que en definitiva es el relato de la búsqueda del antídoto de la pandemia que todos hemos sufrido, detrás de ese relato están ciertas preguntas que yo me hago y que dicen relación con, más que nada, con la tecnología y con la conectividad que hoy día está tan presente en nuestras vidas, y preguntas como, por ejemplo, ¿superarán las máquinas a los humanos? ¿O pueden los robots tener conciencia? Y son preguntas que me hago porque, en definitiva, detrás de la trama de la novela está digamos, de alguna forma, el enfrentamiento entre lo racional, lo científico y la fe, que pareciera ser que va en retirada, pero que de alguna forma es parte de la vida de la humanidad. Entonces, ahí tenemos un elemento de conexión con dos cosas que parecen contradictorias, pero que desde mi punto de vista son complementarias. Y he tratado de buscar ciertos autores que me hacen sentido, digamos, como por ejemplo Arthur Clarke, el autor de la novela que dio pie a la película de 2001, Odisea en el espacio, o un autor que es Marvin Minsky. Ambos son científicos, pero ambos plantean, sobre todo Minsky, plantea la idea del temor hacia digamos, la dominación de la inteligencia artificial sobre el hombre. Maravilloso, Waldo. Una lectura, cierto, perfecta para aquellos lectores de thriller que creen justamente en todo este tema de las conspiraciones, ¿no? Claro, y bueno, por supuesto la conspiración siempre está involucrada, es como un elemento muy entretenido para la gente para poder leer una novela, porque en definitiva para mí la gran motivación de escribir es la entretención, entretener para que la gente, que el lector pase un buen rato, digamos, y por supuesto esto está construido sobre la base de una historia que recorre el mundo occidental, y los personajes van desde Bolivia, donde está la joven epidemióloga, y luego va a Washington, luego cruza el Atlántico y va a Roma. Entonces, y finalmente se va a construir una historia que es universal, porque mi deseo, mi interés es escribir para un lector que esté en cualquier parte del mundo. Yo siempre coloco elementos locales, pero acá mi idea fue hacer algo mucho más trascendente, porque la pandemia le tocó a todo el mundo, a todas las personas en todos los países. Pero la pregunta que uno se hace es ¿cuál es el origen de la pandemia? Y yo lo asocio a estas plagas tan terribles, digamos, que existieron y que, curiosidad, aparecen nuevamente en nuestro entorno contemporáneo. Y si a eso le suman personajes que he ido desarrollando, que no es fácil, digamos, pero con una personalidad propia, el personaje es un productor de Hollywood que ya tiene sus años, pero que tiene una relación con su hija que no es fácil, y que finalmente se va desarrollando en la misma historia. Y también coloco un personaje muy especial que no voy a adelantar, pero que es un personaje mítico que finalmente cruza toda la novela y que representa justamente eso, el elemento no científico, esta cosa inasible, no racional, que para mi gusto identifica al hombre. O sea, el hombre no es un ser que piensa meramente o que razona, sino que la gran característica del ser humano es el tener sentimiento, el poder sufrir y luchar y salir adelante a pesar de todas las adversidades, como en este caso ha sido la pandemia, para poder ser feliz. ¿No? Claro. Hoy, buenísimo el nuevo libro que traes en este mes con nuestro catálogo, Waldo. Muchísimas gracias hoy
por acompañarnos. Me imagino que vas a estar todo el mes disponible para que aquí los libreros y libreras que nos están viendo y acompañando puedan conversar contigo sobre tu libro y también conectes con el público, ¿cierto? Claro, es un mes como bien vertiginoso, donde siempre estamos en contacto con los libreros, que son un gran apoyo. Gracias a ellos, estos libros, Código Secreto, ahora El Elixir Sagrado, y por supuesto la saga de Masones Libertadores, siempre estamos presentes, y yo les agradezco desde ya siempre el apoyo. Y bueno, siempre colocando elementos como que son entretenidos. En este libro uno puede encontrar un playlist de Spotify. Cada capítulo tiene una canción, porque también a mí me interesa que la escritura esté asociada a otras formas de arte, en este caso la música, que me inspiró a escribir cada capítulo, está plasmada en el playlist que aparece en cada capítulo y que aparece al final del libro, y que ya uno puede bajar o revisar en la aplicación de Spotify. Yo encuentro que es muy entretenido eso, poder ir conectando diferentes formas de arte, digamos, porque uno se puede imaginar el contexto, digamos, de la historia, puede sentir, digamos, y no solamente leer, sino puede sentir lo que piensan, lo que sufren, la alegría, qué sé yo, de los personajes, que es la gracia, digamos. La gracia es crear personajes que adquieran vida propia y que se salgan de la esfera del autor, y que en definitiva puedan ser de lo entretenido para un lector. Así que lo invito a todos a leer el libro. Genial, buenísimo. Y esto último que contaste de la música, la mejor combinación, así que todos invitados a leerlo. Y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Waldo, que estés muy bien. No, gracias a ustedes. Chao. Chao. Y nosotros seguimos avanzando con más títulos imperdibles para este mes. Tengo aquí en mis manos el nuevo libro de John Grisham, uno de los autores más leídos en nuestro país, y por eso este mes publicamos Tiempo de Perdón, el regreso del carismático e inolvidable abogado de Tiempo de Matar, Jake Brigance. Nos vamos a 1990 y Brigance asume la defensa de un tímido joven rápido acusado de asesinar al ayudante del sheriff local. Aunque todos quieren un juicio bastante rápido y la sentencia a muerte en la cámara de gas, este abogado descubre que el caso no es tan simple como todos creían y deberá emprender una carrera contra el tiempo para salvar la vida de su defendido. Muchos habían preguntado cuándo llegaría este libro a Chile y ahora resolvemos el misterio. Ya lo ven en pantalla. Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino. Arriba este mes a librerías para satisfacciones de quienes lo estaban esperando. La historia de un actor de televisión decadente y su doble, que todos conocimos en la película del mismo nombre, llegan ahora en novela, pero no se confíen, porque Tarantino nos lleva más allá del fin que vimos en el cine y nos devela no solo un cierre de historia absolutamente distinto, sino que también su habilidad para contar historias en su debut como escritor. Y de bolsillo llega uno de los éxitos recientes de Stephen King, La sangre manda, en este formato económico y práctico para un autor que sigue sumando más lectores. Y cerramos esta parte de las novedades con Las casualidades no existen, de Borja Villaseca, un referente hispanoamericano en la línea del autoconocimiento y el desarrollo espiritual, y que nos propone en este libro el camino para reconectar con nuestra esencia y con una necesaria nueva espiritualidad. Marian Costa, una reconocida maestra del tarot, llega con el tarot paso a paso en el sello Grijalbo, una revisión histórica al origen del tarot de Marsella, con el fin de aprender a interpretarlo, un trabajo de 15 años que llega a las manos de quienes buscan profundizar en esta herramienta de orientación y de inspiración para conectarnos con la sabiduría interior que vive en nosotros. Y ven también en pantalla el nuevo título de Eloy Moreno, que yo también tengo por aquí, se los quiero mostrar. Diferente. La nueva novela de un autor ya conocido en nuestro país y que es un homenaje a la diferencia y a los sentimientos. Una preciosa historia que recordará a los lectores y lectoras el universo de The Big Fish o también de Amélie. Y ahora los dejo nuevamente con mi compañero Patricio Madrid, quien seguirá mostrándoles nuevas novedades. Adelante, Patricio.
Gracias, Diana. Parto esta etapa de las novedades con tres grandes autores de Estados Unidos. Ganador del premio Pulitzer, nos cautivó hace algunos años con la novela La luz que no puedes ver, y ahora regresa con Ciudad de Nubes. Estoy hablando de Anthony Doerr, que en el sello Suma nos lleva ahora a una historia que transcurre en tres épocas distintas. El asedio de Constantinopla en 1453, un atentado a una biblioteca en el Idaho actual, y un viaje espacial en busca de un nuevo planeta en el futuro. Tres historias de soñadores que encuentran fuerza y esperanza en la adversidad y que están unidos por un libro escrito en la antigua Grecia. Conocimos al desaparecido Ken Haruf no hace mucho con Nosotros en la noche, una novela breve e intimista sobre el amor en la tercera edad. Y en literatura Random House nos llega ahora su primera novela, El vínculo más fuerte. La dura vida en el Estados Unidos rural, retratada en una mujer octogenaria que, atada a una cama y a un policía en su puerta, fue acusada de asesinar a su hermano. En la voz de un vecino iremos conociendo la vida de la protagonista, que no es otra cosa que el precio que algunos deben pagar sacrificando su felicidad en nombre de la familia. Otro regreso esperado por años es el de Jonathan Franzen en Salamandra. Considerado el mejor novelista estadounidense vivo, llega su nueva novela Encrucijadas, la primera parte de una trilogía sobre la familia y la sociedad norteamericana de las últimas décadas. Un pastor que en 1971 quiere divorciarse de una inestable y brillante esposa y sus tres hijos. El mayor, que ha hecho algo que destrozará la vida de su padre, la hija, que se ha transformado en una fervorosa simpatizante de la contracultura de la época, y el menor, que de ser un vendedor de drogas, espera transformarse en una mejor persona. Así son los Hildebrandt, una familia que ansía una libertad que los demás amenazan con complicar. Y seguimos con tres clásicos literarios. Gracias Gus, y seguimos con tres clásicos literarios de todos los tiempos. El primero es el rescate en el sello Taurus de Meditaciones de Marco Aurelio, el trabajo de uno de los grandes pensadores de la historia que, aunque sencillas, son profundas obras de filosofía estoica que hoy en día continúan ofreciendo a muchos orientación y consuelo con su elocuencia, sabiduría y humildad. Y en esta preciosa edición bilingüe que tenemos al centro de la imagen, de 3 tomos y en estuche, Penguin Clásicos rescata la Divina Comedia de Dante Alighieri, su viaje al infierno, el purgatorio y el paraíso, en una nueva edición y traducción de Jorge Jimeno, y que publicamos en el marco del 700 aniversario de la muerte de Alighieri. Y saltamos a un clásico del siglo XX en el sello de bolsillo, Diarios de viaje de Albert Camus, los apuntes personales del Premio Nobel de Literatura que tomó durante su viaje por América del Norte y del Sur en 1946 y 1949. Mientras en Estados Unidos era poco conocido, en esta parte del continente recala como un escritor consagrado por el éxito mundial de La peste, un texto que además incluye notas sobre su visita al Chile de mediados del siglo XX. Y seguimos de lleno en el género de la no ficción con tres propuestas para distintos lectores. Terror en Locañas, de los historiadores Carmen McIvoy y Gabriel Cid, reconstruye la masacre de una parte de los opositores al presidente José Manuel Balmaceda en medio de la Guerra Civil de 1891, a manos del ejército balmacedista. Un episodio muy poco conocido de nuestra historia, pero con consecuencias aún en nuestra sociedad actual: el uso de la violencia política como herramienta para el control y el establecimiento de un determinado modelo de sociedad. Probablemente algo sabemos o recordamos de la Revolución Francesa, de la historia del Antiguo Egipto o del viaje a la Luna. Pero ¿cuánto sabemos de los aromas que flotaban en esos lugares? Odorama, del argentino Federico Cuxo, apuesta por llenar esos vacíos. Repleto de curiosidades y datos asombrosos, este libro busca conectarnos con la historia de la humanidad a través del aroma y el rastro que olores y hedores han dejado a través del tiempo. Spotify, ya lo sabemos todos, es hoy la plataforma de música por streaming más grande del mundo, pero no siempre fue así. En medio de la guerra entre los gigantes de Google y Apple por dominar el mercado de la música digital, esta pequeña startup sueca logró abrirse camino y reformular las reglas del negocio. Los periodistas Jonas Leifholm Ufput y Sven Carlson, espero haberlos pronunciado bien, nos develan en Spotify, publicado por Conecta, a través de una serie de investigaciones y entrevistas,
el camino recorrido por Spotify, con muchos antecedentes inéditos, pero también con el relato de cómo los sueños y el esfuerzo de un grupo de emprendedores pudo derribar las barreras de los grandes gigantes de la tecnología. Y en el campo de la autobiografía, Roca Editorial propone para este mes Yo, Vita Kraus, la bibliotecaria de Auschwitz. El relato en primera persona de Vita Kraus, desde su nacimiento en 1929 y su infancia en Praga, su detención por parte de los nazis y su paso por 3 campos de concentración, el último en Auschwitz, donde escondió y atesoró los libros que sus compañeros lograban pasar de contrabando. Un relato que nos habla de la lucha contra la adversidad, del amor por la literatura y también de la posibilidad de reconstruir una vida después de sufrir lo inimaginable. Y en debate llega otro de los grandes lanzamientos del último trimestre, Renegados, de Barack Obama y Bruce Springsteen, inspirado en el podcast que ambos protagonizaron. Estos dos viejos amigos reflexionan en torno a la vida, la música y su amor por Estados Unidos, con todos sus desafíos y contradicciones. Una edición profusamente ilustrada con fotos exclusivas de los archivos personales de ambos autores, letras escritas a mano de las canciones de Springsteen, documentos y muchos otros recuerdos que nos permitirán conocer algo más de estas dos figuras insignes de la cultura reciente de Estados Unidos. Retornamos ahora a Latinoamérica con 3 novedades de nuestros sellos literarios. Martín Caparrós presenta en Literatura Random House Ñamérica, un ambicioso ensayo sobre la problemática de nuestro continente. Desigualdad, economías primarias, violencia, migraciones y tantos otros temas, con el fin de establecer un panorama general de la región en un texto escrito con la elegancia y la inteligencia que caracteriza a Caparrós. Y en el mismo sello, y después de muchos años, el escritor peruano Jeremías Gamboa publica una novela nueva, Animales Luminosos. Un estudiante llega a la Universidad de Boulder ansiando cumplir el sueño americano, pero lejos de un mundo intelectual, lo que descubre es la obsesión por Sudamérica como un destino sexual y político, amores paralelos y tóxicos, la necesidad de borrar las marcas que nos identifican para crear otras nuevas, y un Estados Unidos que oscila entre ser un destino o transformarse en una verdadera condena. Una novela íntima, hormonal y reflexiva, el regreso de uno de los narradores peruanos más potentes de los últimos años. Lumen publica Donde no hago pie, la novela consagración de la argentina Belén López Peiró, catalogada como una de las autoras del año y que deslumbró a la crítica con ¿Por qué volvías cada verano?, manteniendo el cruce entre novela y crónica. Después de un año le han informado que la denuncia por abuso sexual en contra de su tío, un poderoso comisario, será llevada a juicio y ahora comenzará el duro proceso de buscar apoyo legal, tejer redes de apoyo y tratar de no sucumbir en los laberintos judiciales. Un memoir literario que puede leerse como un thriller, pero también como un manual para defenderse contra el abuso. Y pasamos ahora al sello Alfaguara, que llega con 3 también novedades latinoamericanas. Evelio Rosero es uno de los escritores colombianos más prestigiosos de la actualidad y Casa de Furia marca su aterrizaje en el sello. Es 1970 y en la fiesta del aniversario de bodas de los Caicedo, una multitud de personajes se dan cita para pasar de la fiesta, la música y el humor a la crueldad y a una tormenta que palpita en medio de la juerga. A ritmo de cumbia llega esta novela para aprender más sobre Colombia y el ser humano. Y otro autor colombiano y parte del catálogo de Alfaguara es Fernando Vallejo, de quien publicamos Escombros. Un libro que parte con la agonía y muerte de su compañero de toda la vida, el escenógrafo mexicano David Antón, hasta nuestros días. La historia personal del autor, la pérdida de su compañero de vida de más de 50 años y su regreso a Colombia, sirven de metáfora de la actualidad. Un mundo en destrucción en que el narrador camina por una ciudad en la que solo puede ver fantasmas. Y Sergio Ramírez es otro autor clave de Alfaguara y por eso llega a librerías Tongolele no sabía bailar. El inspector Morales y un acompañante sobreviven a un tiroteo mientras cruzan la frontera entre Honduras y Nicaragua. Morales sabe que detrás del atentado está el comisario Tongolele, que maneja los hilos de una Nicaragua cada día más turbulenta y por eso comienza una persecución mutua que revelará un entramado lleno de corrupción, traiciones y turbias maniobras de poder. Una crítica política y social a la situación actual de su país natal.
Y en noviembre también ponemos fin a la colección Mapa de las Lenguas para este año con 3 títulos. Vamos a esa gráfica, Gustavo. Ahí está. Partimos con La piel del español Sergio del Molino. A partir de una grave psoriasis, el autor construye un ensayo para analizar la vida de diversas personas que han sufrido las consecuencias de la mala piel. La vergüenza de sentirse observado y la necesidad de ocultarse. La cultura de la imagen y de la hipermedicalización, el racismo y el clasismo son paradas de este viaje por los secretos que cubrimos con la ropa y que hacen de nuestra piel una frontera con el mundo. A ver si pronuncio bien este título, Lex Nix de Oro de la Alquimia Sexual, de la escritora Tirsa Ota, escritora peruana, es la historia de Christie y su pareja, o más bien, de los orgasmos que Christie alcanza con su pareja. Orgasmos divinos en los que no solo ve la cara de Dios, sino que además tiene imágenes del futuro. Todo eso la lleva a construir un archivo en el que va mezclando esoterismo, poesía, drogas y un sinfín de otras materias para construir un cóctel que remece los cimientos de la protagonista, una novela osada para tiempos osados. Tejer la oscuridad ha sido catalogada como la novela más ambiciosa del mexicano Emiliano Monge, una distopía que en el marco de un calor agobiante, un cielo roto y una geografía cambiante producto del cambio climático, lleva a un puñado de jóvenes, niños y niñas, de un orfanato a emprender un viaje en un mundo desolado, huyendo de sus perseguidores y buscando una civilización prometida donde puedan rendir culto a sus dioses, enhebrar un nuevo lenguaje y evitar la oscuridad. Un texto escrito con 80 voces que tiende puentes entre un futuro probable y ancestrales mitos como el Popol Vuh. Y por último, tenemos el placer de anunciarle, y como ya le decía Melanie al comienzo, queremos anunciarle que el reciente Premio Nobel de Literatura 2021, el escritor tanzano Abdulrazak Gurnah, será publicado en castellano por nuestro sello Salamandra. En diciembre, y en una fecha que les comunicaremos más adelante, tendremos disponible en nuestro país su novela Paraíso, escrita en 1994. La historia de Yusuf, un niño que a los 12 años de edad y antes de la Primera Guerra Mundial es entregado por su padre a un rico comerciante africano como pago por una deuda insaldable. Junto a ese hombre, Yusuf recorrerá África, observando una tierra cada vez más corrompida por el colonialismo y la violencia. Con la publicación de Paraíso abrimos a los lectores y lectoras de nuestro país la obra de Gurnah, hasta ahora muy poco conocida en Chile y que esperamos ampliar el próximo año. Y ahora pasamos a revisar los títulos de la división infantil y juvenil con Diana Carmona. Muchas gracias, Patricio. Yo aquí tengo en mis manos el libro del próximo autor que hoy nos acompaña en esta presentación. Así comenzamos a revisar las novedades infantiles junto a un amigo de la casa a esta altura. Me refiero al destacado divulgador científico Gabriel León, quien llega con la 4ª entrega de la serie científica Preguntas Raras. En esta ocasión, ¿cuánto mide un metro? Apache, el personaje principal de esta serie, le encanta hacerle preguntas a su papá científico. Y en este volumen explorarán juntos los porqués del mundo de las cosas. Por ejemplo, ¿por qué nos vemos al revés en una cuchara? ¿Por qué el jabón remueve la suciedad? ¿Quién inventó el papel? ¿O qué pasa cuando hierve el agua? Entre muchas otras preguntas divertidas. Y para contarnos más detalles sobre este nuevo arribo, dejo con ustedes a Gabriel León. Gabriel, muy buenos días. Hola Diana, muy buenos días a todos los que están aquí acompañándonos. Un placer estar con ustedes de nuevo, que sea a través de este formato digital que ha sido común durante la pandemia. Han sido 2 años larguísimos. Un saludo, por supuesto, afectuoso para todos ustedes. Sé que han sido años difíciles, porque cambió todo. Nuestra vida quedó patas arriba. Esto va a dejar una cicatriz en nuestras biografías y muy probablemente más adelante vamos a hablar de la pandemia del 20, del 19 y nos vamos a acordar de cómo fue. Y sí, han pasado muchas cosas malas, pero también cosas buenas. Y la pandemia ha dejado espacio para volver hacia la familia, hacia adentro. Y eso de alguna forma ha hecho que más personas se interesen por la literatura. Y han vuelto a los libros. Han vuelto a ese lugar tan tranquilo, tan seguro, tan confortable. Ese lugar con el que ustedes están tan familiarizados. Y en ese sentido, para mí, cuando llegué al mundo de la literatura infantil, que fue súper agradable con este libro, ¿cierto? El ¿Qué son los mocos? Y otras preguntas raras que hago a veces. Fue una sorpresa encontrarme con este público infantil, por un lado, ávido por leer,
Y por otro lado, súper entusiasta. Y cuando salió uno, ya querían luego el otro, y por eso salió ¿Por qué los perros mueven la cola? Y luego otro, ¿Por qué me sigue la luna? Y ahora viene la cuarta entrega de esta serie de las preguntas raras, que tiene que ver con cosas súper cotidianas también. ¿Por qué nos vemos de una forma distinta por uno u otro lado de una cuchara? En un lado nos vemos al revés y en el otro nos vemos alargados. ¿Por qué ocurre eso? Una excusa fantástica para hablar de óptica. ¿Cómo saben los fabricantes de reglas cuánto mide un metro? ¿Quién se puso de acuerdo? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo acordamos aquello? O, por ejemplo, ¿cómo funciona un bolígrafo? ¿Quién los inventó? ¿Cómo se les ocurrió la idea? Y todas esas preguntas raras que me han hecho llegar niños y niñas de Chile por redes sociales, a través de Instagram, por correo electrónico, a través de sus padres y de sus madres, una recopilación de preguntas fascinantes, y que he descubierto que se han convertido en libros que pueden ser leídos incluso antes de saber leer. ¿Y cómo pasa eso? Porque se convierten en un libro de buenas noches. Y hay muchos niños y niñas que le piden a sus papás que les lean una historia antes de dormir. Se han convertido también en libros familiares, porque las preguntas que están en estos libros, la gran gracia que tienen, es que pueden ser leídos por adultos que se quedaron de niños con esas preguntas sin contestar, y por lo tanto se convierte en un libro familiar. Y probablemente lo más lindo de todo esto es la respuesta del público. De encontrarme con papás y mamás que me dicen: mi hijo y mi hija quieren leer el libro todo el rato, o ir a firmar un libro y encontrar que está dibujado entero y que claramente ha sido leído, que ha sido poseído, que está hojeado, que está abierto, que es compartido. Se ha convertido en un libro de lectura en los colegios, por ejemplo, lectura complementaria en lenguaje. Y he ido ahora en pandemia a varios colegios a discutir justamente estas historias con los profesores y también con los estudiantes. La verdad es que esta aventura de la literatura infantil ha sido fascinante. Hay miles de preguntas, así que en el futuro, quién sabe, vengan más libros de esta serie, Las Preguntas Raras, que de nuevo está ilustrado de manera bellísima por nuestra talentosísima Paula Balbontín, por Balbonta. Un agradecimiento especial a Macarena Figueroa, que me trajo a este mundo, a Valentina, que ha continuado con este preciosísimo trabajo. Estoy tremendamente agradecido por lo que está ocurriendo. Espero poder retomar algunas actividades presenciales en el futuro, así que cuenten conmigo para hacer firmas. Ya estoy empezando a viajar, por supuesto, todo el mundo vacunado, con mascarilla, ustedes ya saben, pero encantado de poder empezar a vincularme nuevamente con este público que ha sido fantástico, la verdad. Estar con ellos como que uno lo hace revivir. A esta edad sobre todo, ¿cierto? Esa inyección de energía infantil es fantástica. Así que nada, esta nueva entrega con otras 15 preguntas fascinantes, muy divertidas para todo público, particularmente niños y niñas curiosos entre los 4 y 12 años, diría yo, pero como les digo, un libro familiar, muy, muy lindo, del cual estoy muy orgulloso, y por supuesto muchas gracias a todo el equipo en Penguin por haber hecho esta aventura infantil un viaje tan, tan bonito. Así es, Gabriel, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros felices aquí con esta cuarta entrega. Invitar también a libreros y a libreras que nos contacten, ¿cierto? Para que estemos haciendo actividades online, para que podamos conversar y para seguir abriendo nuevos espacios, porque como tú mencionabas al comienzo de esta transmisión, que es súper importante todos los nexos y los vínculos que se han logrado a propósito de esta pandemia. O sea, hay un lado negativo, pero también hay que siempre ver el lado bueno de las cosas, así que gracias una vez más por recordarlo, Gabriel. No, un placer, encantado, que estén muy bien, cuídense, sigan cuidándose. Un abrazo, que tengan buen día. Igual, chao, chao. Y nosotros y nosotras continuamos con el Diario de Greg 16, el más reciente arribo que teníamos pendiente, que ya ustedes podrán ver, ahí está en pantalla, y que llegará en diciembre para completar la exitosa colección Diario de Greg de Jeff Kinney. Tras un día desastroso de competiciones deportivas, Greg decide que se retira oficialmente de su carrera como atleta, pero acaba aceptando la sugerencia de su mamá, el de apuntarse a básquetbol. Las pruebas para entrar lo superan, y cree que no lo escogerán, y en contra de todo pronóstico, termina en el peor equipo. Les recordamos que durante noviembre y diciembre vamos a completar esta colección que vamos a ver en el siguiente slide, que ahora va a poner nuestro director, Gustavo, ahí la ven, y vamos a completar la colección del Diario de Greg, que ya pueden ahí ver en pantalla y que pueden solicitar, por supuesto, a sus ejecutivas de venta. Nosotros continuamos junto a un nuevo fenómeno en Wattpad, que ya se apoderó de nuestra comunidad juvenil antes de diciembre, de Joana Marcús,
Una historia de amor y pasión con una cuenta atrás. Todo acabará antes de diciembre. De hecho, es considerada una de las historias de amor más adictivas de Wattpad y que por supuesto quisimos incorporar en nuestro catálogo. Seguimos junto a uno de los autores más renombrados a nivel mundial en literatura juvenil. Me refiero a Rick Riordan, quien llega junto a La última descendiente, una aventura sin igual en un viaje a las profundidades del océano. Ana, la protagonista de esta historia, es una estudiante de primer año, cuando empiezan a pasar cosas extrañas en lo más profundo de los océanos. Las 4 casas de la academia, la delfín, tiburón, cefalópodo y orca, se ven inmersas en la aventura más épica de sus vidas. Una historia increíble al más puro estilo Riordan en esta nueva entrega marina. Pasamos al siguiente libro, La corte de los milagros de Kester Grant, una novela young adult, aventura y romanticismo en el país de las revoluciones, en los oscuros días que siguieron a la fallida Revolución Francesa, en la violenta jungla de un París alternativo de 1828. La joven ladrona Nina se enfrenta cara a cara con el despiadado y brillante mundo de la corte real y con los reyes del crimen de los bajos fondos de la ciudad para salvar la vida de su hermana adoptiva. Y pasamos a la siguiente lámina, esa ahí está en pantalla, El otro bosque de Daniel Keller, una fantástica aventura por la flora y la fauna del sur de Chile. En pantalla podrán ver ilustraciones de su interior. Y mientras yo les voy contando que Olivia, la protagonista, es una niña estadounidense de solo 12 años que siente rabia y pena luego de la muerte de su padre. Su madre chilena ha decidido que la mejor manera de superar este doloroso momento juntas es cambiar de aires y hacer un cambio radical, vivir con sus abuelos en el sur de Chile. Y ahí es justamente donde comienza a ocurrir la magia y la fantasía. Hoy tenemos el placer de contar con la participación de su autor en esta presentación. Muy buenos días, Daniel. Hola, buenos días. Gracias, Diana. Sí, soy Danielle Kohler, diseñadora e ilustradora norteamericana, claramente, actualmente viviendo en Puerto Varas. Y sí, mi libro El otro bosque es una aventura de fantasía para niños de entre 8 y 12 años. Se trata de una niña gringa como yo, que viene a vivir al sur de Chile después de la muerte de su padre. Y aquí, en un pueblito de sus abuelos, encuentra un alerce milenario que la lleva a un bosque mágico, donde los animales hablan y sus emociones pueden alterar el clima. Cuando yo estaba escribiendo este libro, lo imaginé como mi oda a Chile, mi manera de compartir la magia del sur, no solo con los niños chilenos, sino con el resto del mundo, para que conozcan esta maravillosa flora y fauna, como los pumas, zorros chillas, tucuqueres y monitos del monte, los copihues, inalcas, maqui y los lagos y ríos de color turquesa, impresionantes volcanes de este lugar mágico donde yo tengo el privilegio de vivir. Maravilloso, Daniel. Oye, y ahí vemos ahí a tus espaldas en ese atril la preciosa portada, ¿cierto? Sí. Está ahí atrás, que está precioso, todo ilustrado por ti. Cuéntanos cuánto tiempo llevas en Chile y qué fue justamente lo que te conectó para comenzar a escribir este libro. Bueno, yo llevo hoy en día 11 años en Chile y 8 de esos años estoy en el sur, en Puerto Varas, y cuando llegué aquí fui a conocer un refugio de animales que se llama Romahue, y es ahí, no sé si ven, que empecé a ilustrar a la vida silvestre de aquí, y sentí que después de ilustrar los animales que me empezaron a hablar y me decían que tuvieran una historia que contar, y eso fue mi comienzo con la escritura, y sentí que la escritura juvenil era lo que más me llamó la atención y que tuvo esta historia que quería compartir. Súper mágico entonces el vínculo y que traspasas, por cierto, también en cada página de este hermoso libro, ¿cierto? Sí. Buenísimo, Daniel. Cuéntanos, ¿está disponible para actividades online, me imagino, para comentarles a todos quienes nos están viendo, para que podamos conversar sobre tu libro también, para que podamos interactuar, ¿cierto?
Sí, yo estoy dispuesta a participar en lo que sea. De hecho, incluso estoy dando presentaciones en colegios de Estados Unidos. Los niños ahí están muy interesados en todo lo que tiene que ver con Chile porque no saben nada. Quieren saber hasta si se puede tener una huiña como mascota. Así que sí, feliz de participar en lo que sea con los libreros, con colegios, con cualquier cosa. Sí. Daniel, ¿ha podido tener ese vínculo igual con estudiantes chilenos? ¿Ha podido hacer actividades como online? ¿Cómo lo han tomado? ¿Cómo ha sido su recepción con este libro y lo que cuenta? Todavía no lo hago con los colegios en Chile, como mi ¿Ya? libro no ha salido aquí. Claro. Sí. Pero sí, en Estados Unidos estoy dando presentaciones y todo. ¿Ha sido buena la recepción? ¿Qué te han Sí. dicho ellos? Sí, sí. Sí, quieren saber de todo, del clima, de la comida, de la cultura chilena, sí. Maravilloso, entonces una excelente embajadora y con este libro, cuánto mejor. Así que muchas gracias, Daniel. Gracias también por tu libro porque está precioso y retrata, por cierto, muy bien nuestra flora y fauna del sur de Chile. Así que una maravilla, recomendado para todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Un abrazo. Y pasamos al siguiente título que tengo aquí en mis manos, no sé si lo alcanzan a ver, sí, y ahí también lo pueden ver en pantalla. El niño que quería atrapar el viento, de Walter Kuhn y Carolina Vergara. En pantalla pueden ver los delicados y preciosos interiores que les vamos a estar mostrando. Un libro que nos habla sobre la importancia del paso del tiempo y el ciclo de la vida. Sí, ahí están diciendo qué lindo, es muy precioso. Crecemos, vivimos, nos movemos, pero también morimos. Y morir no es más que cambiar de un estado físico a uno espiritual. Así que dejo con ustedes a sus autores para que nos cuenten más detalles de este precioso libro que ya tuve la oportunidad de leer y está muy recomendado para todas y todas. Buenos días, Walter y Carolina. Hola, Walter Kuhn por acá. Hola Diana, hola a todos. Hola. Hola. Mira, a mí me gustó mucho la presentación de Gabriel León. Esto que él habla de las preguntas, ¿no? Las preguntas que hacen los niños. De hecho, yo el libro de él se lo regalé a mi sobrino, que se llama Gabriel Kuhn León, y estaba feliz con el libro de Gabriel. Ahora, resulta que hay preguntas que son más complicadas porque son medias incontestables, ¿no? Como por ejemplo la pregunta por el tema de la muerte. Entonces, este libro, El niño que quería atrapar el viento, es un libro que está escrito y que sirve para hablar con los niños respecto del tema de la muerte, que es un tema que como no tiene una respuesta en realidad ni filosófica, ni científica, ni psicológica, entonces es un tema que a veces le hacemos el quite, ¿no? Y hay pocos libros que abordan este tema. Yo lo escribí como psicólogo clínico y es un libro que tuvo una edición anterior con 8 libros y funcionó súper bien. Ha sido usado por colegas míos, por otros psicólogos, por psiquiatras, en situaciones de duelo, de trabajo de duelo, y es muy bonito las historias que me llegan, las cosas que me cuentan, porque la metáfora del libro, esta metáfora que tú acabas de comentar, Diana, de entender la muerte como un cambio de estado, le hace resonancia a ellos con algo que ven en el colegio, ¿no? Como los cambios de estado de la materia, de cómo el sólido pasa a líquido, a gaseoso. Entonces, es la metáfora con la cual el niño en el cuento resuelve la pregunta, resuelve el problema, ¿no? Para entender. Porque entendamos que una de las cosas importantes del duelo, el duelo tiene varias tareas, ¿no? Como por ejemplo aceptar la pérdida, vivir las emociones, pero hay una de las tareas del duelo que es súper difícil, y es la tarea de poner en un nuevo lugar a la persona perdida, sea un abuelito, sea una mascota. ¿Qué lugar le damos a esta persona que ya no está? Porque no está, deja un vacío y tenemos que reubicarla. Entonces, esta metáfora como que lo reubica en un lugar, en ese imaginario de lo espiritual. Entonces, es una respuesta espiritual. Bueno, este libro, en su edición anterior, fue seleccionado por las bibliotecas CRA en el 2014. Tuvo ese respaldo de haber sido seleccionado por las bibliotecas CRA, y además el año pasado se le hizo una animación, y es uno de los capítulos de la serie del Consejo Nacional de Televisión Infantil, Me cuentas otro cuento. Entonces, tiene una versión animada cortita, en un par de minutos, y que lamentablemente no tiene las ilustraciones de la Carola Vergara. Sí, es un libro, la verdad, es maravilloso. Es muy necesario, como ahí veía en el chat,
que alguien decía, porque es, bueno, es un tema que últimamente, por el tema de pandemia también, es sumamente contingente. Es algo que evidentemente nosotros necesitamos hablar con nuestros niños. Entonces es un libro que sirve, así con la palabra estricta de servir, ¿cierto? Es un libro que sirve mucho y que, bueno, como decía Walter, es un libro que ya tiene su primera edición y que tiene muchos años ya, más o menos 10 años ya que lo hicimos, y que yo tuve la oportunidad de trabajar en colegios, con charlas, visitas, ¿cierto? Lecturas con hartos niños en colegios, y es un libro que funciona harto, que también con Walter regalamos a las bibliotecas y que luego me contaban, porque además es un libro que tiene mucho retorno, como mucha de vuelta, muchos mails de comentarios, ¿cierto? A Walter le han llegado muchos, a mí también, es un libro que buscan, pero que en las bibliotecas de colegio se usa mucho. Se usa cada vez que algún alumno ha tenido alguna pérdida, lo mandan a la biblioteca, lo trabajan en clases, lo trabajan con los demás compañeros, mandan el libro a la casa. Entonces es un libro que realmente ayuda a poner el tema en la mesa, ayuda a dialogar, ¿no es cierto?, con los niños, y también ayuda como en el sentido de esto que decía Walter, de poner a la persona perdida en un nuevo lugar, y de una manera súper amable y súper bonita. Bueno, como también hablábamos, ¿no es cierto?, de que es un libro que ya está hecho, por así decir. Esta edición nueva tiene ilustraciones completamente distintas a la edición anterior. Entonces también tiene como ese cierto grado de sorpresa, y que es distinta la ilustración precisamente por cómo lo pudimos ver en estas charlas y en estas lecturas con los niños, de que la muerte, de alguna forma, ellos la toman como de una manera mucho más natural. Y nosotros, al ir creciendo, ¿cierto?, al ir envejeciendo, vamos generando, ¿no es cierto?, los apegos y todo eso, y vamos sufriendo un poco más la muerte. Entonces, debido a eso, porque bueno, la primera edición del libro era como bastante azul, era mucho más reflexiva, ¿cierto? Como más, quizás más triste en la tonalidad. Este libro lo que ofrece un poco es los colores un poco más despiertos, un poco más de la transformación también, los harto morado, harto fucsia, harto amarillo, un poco más luminoso, precisamente también como para entregar esa sensación como más de alivio y de naturalidad que tiene el tema. Sí. Carolina, mira, justamente Camila Riveros, que es una de las personas que está hoy conectada, nos dice sobre lo que tú dices. Es difícil explicar la muerte a los niños. Mi hija tiene 4 años y ya me hizo la pregunta. Le inventé la historia que la gente se va a la luna. Desde ahora, cada vez que veo a un abuelito, me dice, mamá, él se irá a la luna. Así que hay también otra manera. Qué buena, El ahí nombre tienes del listo el tema para tu libro. Sí, tengo la portada acá. El niño que quería atrapar el viento, así se llama este libro. El niño que quería atrapar el viento. Es precioso. Sí, está todo pintado con acuarela. Precisamente como por el tema, como para hacer la alusión al tema, ¿no es cierto?, a estos cambios de estado, claro, lo etéreo. Sí, la verdad es que está muy precioso, las ilustraciones son maravillosas, yo creo que hacen una mezcla perfecta ahí con el relato de Walter, así que muchísimas gracias a ambos por acompañarnos sí, es muy hoy. cierto, las ilustraciones, porque el tema igual al final es un poco dramático, ¿no? Es triste, a veces hay gente que llora cuando lo lee, pero las ilustraciones de Carolina son súper amorosas, entonces finalmente tiene una resolución que es bastante como grata, es amable. Claro. Sí, súper amable, así que muchas recomendado gracias, para Benjamin, todos. por editarlo. Sí, nosotros encantados de tener este precioso libro, porque como dicen, es para niños. Yo creo que también es mucho de lo que comentaba Gabriel, es un libro también para ir leer las buenas noches a los niños, y también para niños más grandes como nosotros, y más grandes también, es súper transversal, así que recomendado para todos. De seguro va a ser un buen libro para finalizar este año, muy reflexivo, así que muy recomendado. Muchísimas gracias, Val. Sí, un abrazo. Gracias, Diana. Gracias. Que estén bien, chao. Chao. Y nosotros
seguimos junto a Gran Panda y Pequeño Dragón, un libro para niñas y niños desde los 9 años. La historia de dos amigos en un viaje de un año, compartiendo retos, sabiduría y lo más importante e imprescindible, varias tazas de té. Ambos, Panda y Dragón, tienen un destino en mente y el camino es sumamente interesante, pero lo que más importa es la compañía, como siempre. Un precioso libro ilustrado, un clásico atemporal, accesible para todas las edades. Y como ya les hemos contado en anteriores ocasiones, una excelente manera de acercar a niñas y niños a la lectura es a través de libros que contengan temas de su interés, como por ejemplo el que ven ustedes ahí en pantalla, personajes favoritos de YouTube. Acenix e Invictor son parte de Los Compas, uno de los grupos de youtubers con más seguidores en México, España y Latinoamérica. Y justamente en noviembre llegan junto a Big Mix Perdidos en el Mar. Seguimos con el éxito juvenil BTS, íconos del K-pop, de Adrian Besley, una edición completamente revisada y actualizada de la biografía más vendida que cubre su viaje desde su debut hasta Map of the Soul 7, y analiza cómo este grupo de chicos de Corea del Sur se ha apoderado del mundo entero. Salamandra presenta la colección completa de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, en un estuche que reúne las 5 novelas de la saga, una apasionante serie de aventuras sobre un mundo secreto, el mundo de los antiguos dioses griegos. Este estuche contiene las novelas El ladrón del rayo, El mar de los monstruos, La maldición del titán, La batalla del laberinto y El último héroe del Olimpo. Hasta aquí los títulos juveniles e infantiles y los dejo nuevamente con Patricio Madej. Gracias, Diana. Ya vamos llegando al final para revisar las novedades de nuestras distribuciones de las editoriales Blackie Books y Anagrama. Partimos con Blackie Books y Los Simpson y la filosofía, una nueva edición de Cómo entender el mundo gracias a Homero y compañía. No es solo un análisis sobre la filosofía en el último gran artefacto cultural que son Los Simpson, sino también una introducción muy divertida, pero a la vez muy rigurosa, a la obra de pensadores como Aristóteles, Kant, Heidegger o Sartre, entre muchos otros. Y vamos ahora a Anagrama, donde partimos con Serge, de Yasmina Reza. Los Popper son una familia de 3 hermanos judíos franceses no practicantes y muy disfuncionales que permanecen unidos a pesar de sus constantes tensiones. 2 hitos marcarán su historia: la muerte de su madre y la última palabra que les pronuncia, y una visita a Auschwitz, que es tanto un monumento a la memoria como también un parque de diversiones para tomarse selfies. Martin Amis es un autor insigne del catálogo de Anagrama y en noviembre el sello publica Desde Dentro, un libro ambicioso y deslumbrante que mezcla la vida y literatura, novela y memorias, ensayo y narración. Desfilan por estas páginas 3 figuras fundamentales para el autor: su mentor Saul Bellow, en sus últimos años de vida, el amigo y compañero de tantas andanzas Christopher Hitchens, enfrentado a su temprana muerte, y el solitario, huraño y genial Philip Larkin, cuya poesía ha acompañado siempre a Amis. Y seguimos ahora en la colección Panorama de Narrativas con El Parisino, de Isabella Hammad. Es 1914 y el Oriente Medio no es como lo conocemos hoy. Midhat, un palestino, viaja a Francia a estudiar medicina, pero terminará enamorándose de una joven sin que puedan continuar la relación. Tras la guerra, Midhat terminará casándose y montando un negocio familiar, hasta que una carta de su antigua amada, escondida durante años por su padre, finalmente llegará a sus manos, replanteando las decisiones que había tomado en todos esos tumultuosos años. Y pasamos ahora con Irving Welsh, que nos trae de regreso el universo de Trainspotting, porque en El artista de la cuchilla volvemos a la vida de Bigby, el psicópata de la historia. Claro que ahora Bigby se ha reformado, vive en California, tiene una esposa y 2 hijos, un nuevo nombre y hasta una nueva profesión. Ahora es escultor especializado en bustos distorsionados y mutilados. Parece haber dejado su excesivo pasado atrás hasta que su hermano le comunica que uno de los 2 hijos de una relación anterior ha sido asesinado en Edimburgo. Sin pistas de la policía, Bigby regresa a la ciudad para investigar por su cuenta, y en ese recorrido
irá reencontrándose con viejos conocidos, la destrucción de valiosos cuadros, el incendio de una casa, un reguero de cadáveres y mucha, pero mucha violencia extrema. Bigby ha regresado y más recargado que nunca. Y la cita es el título de la novela de Katharine Borgmer, una joven alemana residente en Londres. Acude a su médico y mientras él la examina, ella comienza un monólogo que no puede detener. Cuando descubre además que el doctor es judío y ella alemana, devienen una extensa disculpa por la forma en que sus compatriotas han manejado el pasado. Pero no para ahí, porque su discurso deambula entonces por la percepción de su cuerpo, el deseo, la sexualidad, la identidad y un montón de temas más. Y cerramos Anagrama con 4 nuevos títulos. Diálogos con mi sombra sobre el oficio de escritor, de Pedro Juan Gutiérrez. Un repaso en primera persona a su ajetreada vida, su provocadora obra, sus influencias y sus métodos de trabajo. El autorretrato del autor cubano, uno de los más talentosos de la actual narrativa latinoamericana. Para los amantes del diseño de Tomás Maldonado presentamos Bauhaus, una reflexión sobre el legado y la vigencia de las enseñanzas de la legendaria Bauhaus. Un libro que además incluye el intercambio epistolar del autor con destacados miembros de la tendencia como Walter Gropius, su fundador, y Joseph Albers. En la colección Compendium presentamos 4 novelas esenciales del escritor francés Jean Echenot: Ravel, Correr, Relámpago y 14, un volumen que viene a enriquecer el exquisito catálogo del sello. Benjamín Labatut es uno de los 2 escritores chilenos finalistas del National Book Award y en Nuevos Cuadernos Anagrama publica La Piedra de la Locura, una fascinante reflexión sobre el caos y la locura a partir de teorías científicas, expresiones literarias y experiencias personales. A partir del Bosco, Lovecraft, David Hilbert y Philip K. Dick, el autor nos habla de la extraña textura que está adquiriendo la experiencia humana. Diana Carmona, volvemos contigo. Muchas gracias, Patricio. Voy a comentarles que en noviembre desplegaremos nuestra tradicional campaña de Navidad con el eslogan "Sorprende con una nueva historia, regala un libro". Dispondremos lo mejor de nuestro catálogo de este año en todos los géneros literarios: novela, ensayo, historia, romance, ciencia ficción, juvenil, infantil, con los títulos imperdibles para regalar en las fiestas de fin de año. Y ahora